esta palabra, no para martirizarse con preocupaciones, problemas, dudas, solo para distraerse, olvidarse de las cosas serias, inquietantes y difíciles y abandonarse en un devaneo ligero, amable, superficial, alegre y sanamente estúpido. ¿Y hay algo más divertido que espiar la intimidad del prójimo? Sorprender al vecino en calzoncillos, averiguar los desvaríos de fulana, comprobar el chapoteo en el lodo de quienes pasaban por respetables y modélicos. La prensa sensacionalista no corrompe a nadie, nace corrompida por una cultura que en vez de rechazar las groseras intromisiones en la vida privada de las gentes, las reclama, porque ese pasatiempo, olfatear la mugre ajena, hace más llevadera la jornada del puntual empleado, del aburrido profesional y la cansada ama de casa. La frivolidad ha pasado a ser la reina y señora de la vida posmoderna. En la civilización del espectáculo, ¿acaso los papeles más denigrantes sean los que infligen los medios de comunicación a los políticos? Y esta es otra de las razones por las que en el mundo contemporáneo haya tan pocos dirigentes y estadistas como un Nelson Mandela o una Aung San Suu Kyi que merezcan la admiración universal. De otra parte, los niveles de corrupción a que ha llegado la vida política en los países desarrollados y en los llamados en vía de desarrollo, me refiero tanto a las sociedades autoritarias como a las democracias, son tal vez los más elevados de la historia. La vida económica ha progresado tanto en todo el planeta y alcanzado tal grado de complejidad que la fiscalización del poder que puede ejercer la sociedad a través de la prensa independiente y la oposición es mucho más difícil que en el pasado. De otro lado, los tráficos ilegítimos pueden gratificar a sus beneficiarios con sumas antaño inconcebibles. Para poner otro ejemplo peruano, en los años de la dictadura de Alberto Fujimori, este y su hombre fuerte, Vladimiro Montesinos, se agenciaron en operaciones dolosas de compra y venta de armas, comisiones ilegales, negociados para beneficiar a los carteles del narcotráfico, saqueo de las pensiones y casos descarados de extorsión a las empresas favorecidas en las licitaciones de obras públicas, más dinero que todos los gobernantes manos largas de la historia del Perú. La evaluación más confiable hecha por la Fiscalía de la Nación es de unos 6.000 millones de dólares, de los cuales Suiza, Gran Caimán y Estados Unidos devolvieron hasta ahora al Perú apenas 184 millones. Nada desmoraliza tanto a una sociedad ni desacredita tanto a las instituciones como el espectáculo de gobernantes elegidos en comicios más o menos limpios que aprovechan el poder para enriquecerse burlando la fe pública depositada en ellos. En América Latina, el factor más importante de criminalización de la actividad pública ha sido el narcotráfico. Es una industria que ha tenido una modernización y crecimiento prodigiosos, pues ha aprovechado mejor que ninguna otra la globalización para extender sus redes allende las fronteras, diversificarse, metamorfosearse y reciclarse en la legalidad. Sus espectaculares ganancias le han permitido infiltrarse en todos los sectores del Estado. Como puede pagar mejores salarios que compra o soborna jueces, parlamentarios, ministros, policías, legisladores, burócratas o ejercita intimidaciones y chantajes que en muchos lugares le garantizan la impunidad. Casi no hay día que en algún país latinoamericano no se descubra un nuevo caso de corrupción vinculado al narcotráfico. Otra razón del alejamiento de la vida política de los profesionales y técnicos mejor preparados es lo mal pagados que suelen estar los cargos públicos. Prácticamente en ningún país del mundo los salarios de una repartición pública son comparables a los que pueden llegar a ganar en una empresa privada un joven con buenas credenciales y talento. La restricción en los sueldos de los empleados públicos es una medida que suele tener el respaldo de la opinión pública, sobre todo cuando la imagen del servidor público está por los suelos, pero sus efectos son perjudiciales para el país. Esos bajos salarios son un incentivo para la corrupción y alejan de los organismos del Estado a los ciudadanos de mejor formación y probidad
lo que significa que los puestos públicos muchas veces se llenan de incompetentes. Para que una democracia funcione a cabalidad, es indispensable una burocracia competente y honesta, como las que en el pasado hicieron la grandeza de Francia, Inglaterra o Japón, para citar solo 3 casos. En todos ellos, hasta una época relativamente reciente, servir al Estado era un trabajo codiciado porque merecía respeto, honorabilidad y la conciencia de estar contribuyendo al progreso de la nación. Esos funcionarios por lo general recibían salarios dignos y cierta seguridad en lo concerniente a su futuro. Aunque muchos de ellos hubieran podido ganar más en empresas privadas, preferían el servicio público porque lo que dejaban de percibir en lo compensaba el hecho de que el trabajo que realizaban los hacía sentirse respetados, pues sus conciudadanos reconocían la importancia de la función que ejercían. En nuestros días eso ha desaparecido casi por completo. El funcionario está tan desprestigiado como el político profesional y la opinión pública suele ver en él no una pieza clave del progreso, sino una rémora y un parásito del presupuesto. Desde luego que la inflación burocrática, el crecimiento irresponsable de funcionarios para pagar favores políticos y crearse clientelas adictas ha convertido a veces a la administración pública en un dédalo donde el menor trámite se convierte en una pesadilla para el ciudadano que carece de influencias y no puede o no quiere pagar coimas. Pero es injusto generalizar y meter en un solo saco a todos cuando hay muchos que resisten la apatía y el pesimismo y demuestran con su discreto heroísmo que la democracia sí funciona. Una creencia extendida es que a las democracias liberales las está minando la corrupción, que ésta acabará por realizar aquello que el difunto comunismo no logró, desplomarlas. No se descubren a diario en las más antiguas y en las novísimas casos de gobernantes, funcionarios, amiguísimos, a quienes el poder político sirve para hacerse a velocidades astronáuticas con fortunas estupendas. No son incontables los casos de jueces sobornados, contratos mal habidos, imperios económicos que tienen en planilla militares, policías, ministros, aduaneros. No llega la putrefacción a grados tales que solo queda resignarse, aceptar que la sociedad es y será una selva donde las fieras se comerán siempre a los corderos. Es esta actitud, el pesimismo y el cinismo, no la corrupción, la que puede efectivamente acabar con las democracias liberales, convirtiéndolas en un cascarón vacío de sustancia y verdad, eso que los marxistas ridiculizaban con el apelativo de democracia formal. Es una actitud en muchos casos inconsciente, que se traduce en desinterés y apatía hacia la vida pública, escepticismo hacia las instituciones, reticencia a ponerlas a prueba. Cuando secciones considerables de una sociedad sucumben a este catastrofismo y a la anomia cívica, el campo queda libre para los lobos y las hienas. No hay una razón fatídica para que esto ocurra. El sistema democrático no garantiza que la deshonestidad y la picardía se evaporen en las relaciones humanas, pero establece unos mecanismos para minimizar sus estropicios, detectar, denunciar y sancionar a quienes se valen de ellas para escalar posiciones o enriquecerse, y lo más importante de todo, para reformar el sistema de manera que aquellos delitos entrañen cada vez más riesgos para quienes los cometen. No hay democracia en nuestros días en la que las nuevas generaciones aspiren a servir el Estado con el entusiasmo con que hasta hace pocos años los jóvenes idealistas del tercer mundo se entregaban a la acción revolucionaria. Esa entrega llevó a las montañas y selvas de casi toda América Latina en los años 60 y 70 a centenares de muchachos que veían en la revolución socialista un ideal digno de sacrificarle la vida. En otras regiones del mundo, como Afganistán, Pakistán o Irak, jóvenes impregnados de integrismo islámico ofrendan en nuestros días sus vidas, convirtiéndose en bombas humanas para hacer desaparecer a decenas de inocentes en mercados, ómnibus y oficinas, convencidos de que esas inmolaciones purificarán el mundo de los sacrílegos, concupiscentes y cruzados. Desde luego que semejante locura terrorista merece condena y repudio.
Pero lo que en nuestros días está ocurriendo en el Medio Oriente, ¿no es acaso algo que nos devuelve el entusiasmo, pues muestra que la cultura de la libertad está viva y es capaz de dar a la historia un vuelco radical en una región donde aquello parecía poco menos que imposible? El alzamiento de los pueblos árabes contra las corrompidas satrapías que los explotaban y mantenían en el oscurantismo ha derribado ya a dos tiranos, el egipcio Mubarak y el tunecino Ben Ali, y está a punto de acabar con el régimen de Gaddafi. Todo el resto de regímenes autoritarios de la región se encuentra amenazado por ese despertar de millones de hombres y mujeres que aspiran a salir del autoritarismo, la censura, el saqueo de las riquezas, vivir sin miedo, encontrar trabajo y vivir en paz y libertad aprovechando de la modernidad. Este es un movimiento generoso, idealista, antiautoritario, popular y profundamente democrático. Es, por lo menos hasta ahora, laico y civil, y no ha sido liderado ni capturado por los sectores integristas que quisieran reemplazar las dictaduras militares por dictaduras religiosas. Para evitarlo, es indispensable que las democracias occidentales muestren su solidaridad y su apoyo activo a quienes hoy día en todo el Oriente Medio luchan y mueren por vivir en libertad. Ahora bien, frente a lo que ocurre en Oriente Medio, preguntémonos, ¿cuántos jóvenes occidentales estarían hoy dispuestos a arrostrar el martirio por la cultura democrática, como lo están haciendo los libios, tunecinos, egipcios, yemenitas, sirios y otros? ¿Cuántos que gozan del privilegio de vivir en sociedades abiertas, amparadas por un Estado de Derecho, arriesgarían su vida en defensa de ese tipo de sociedad? Muy pocos, por la sencilla razón de que la sociedad democrática y liberal, pese a haber creado los más altos niveles de vida de la historia y reducido más la violencia social, la explotación y la discriminación, en vez de despertar adhesiones entusiastas, suele provocar a sus beneficiarios aburrimiento y desdén, cuando no una hostilidad sistemática. Por ejemplo, entre los artistas e intelectuales. Comencé a escribir estas líneas en momentos en que en la dictadura cubana un disidente, Orlando Zapata, se había dejado morir después de 85 días de huelga de hambre, protestando por la situación de los presos políticos en la isla, y otro, Guillermo Fariñas, agonizaba después de varias semanas de privación de alimentos. En esos días leí en la prensa española insultos contra ellos de un actor y un cantante, ambos famosos, que repitiendo las consignas de la dictadura los llamaban delincuentes. Ninguno de ellos veía la diferencia entre Cuba y España en materia de represión política y falta de libertad. ¿Cómo explicar semejantes actitudes? ¿Fanatismo? ¿Ignorancia? ¿Simple estupidez? No, frivolidad. Los bufones y los cómicos, convertidos en maîtres à penser, directores de conciencia de la sociedad contemporánea, opinan como lo que son. ¿Qué hay de raro en eso? Sus opiniones parecen responder a supuestas ideas progresistas, pero en verdad responden a un guión: agitar el cotarro, dar que hablar. No es malo que los principales privilegiados de la libertad critiquen a las sociedades abiertas, en las que hay muchas cosas criticables. Sí lo es que lo hagan tomando partido por quienes quieren destruirlas y sustituirlas por regímenes autoritarios como Venezuela o Cuba. La traición de los artistas e intelectuales a los ideales democráticos no lo es a principios abstractos, sino a miles y millones de personas de carne y hueso que bajo las dictaduras resisten y luchan por alcanzar la libertad. Pero lo más triste es que esta traición a las víctimas no responde a principios y convicciones, sino muchas veces a oportunismo profesional y a poses, gestos y desplantes de circunstancias. Muchos artistas e intelectuales de nuestro tiempo se han vuelto muy baratos. Otro aspecto neurálgico de nuestro tiempo que concurre a debilitar la cultura democrática es el desapego a la ley. Atención, no hay que confundir este desapego con la actitud rebelde o revolucionaria
de quienes quieren destruir el orden legal existente porque lo consideran intolerable y aspiran a reemplazarlo con otro más equitativo y justo. El desapego a la ley no tiene nada que ver con esta voluntad reformista o revolucionaria en la que anida una esperanza de cambio y la apuesta por una sociedad mejor. Esas actitudes en la cultura de nuestro tiempo han desaparecido prácticamente con el gran fracaso de los países comunistas, cuyo final selló la caída del muro de Berlín en 1989, la desaparición de la Unión Soviética y la conversión de China popular en un país de economía capitalista, pero de política vertical y autoritaria. Quedan desde luego aquí y allá supérstites de esa rota utopía, pero se trata de grupos y grupúsculos minoritarios sin mayor perspectiva de futuro. Los últimos países comunistas del planeta, Cuba y Corea del Norte, son unos anacronismos vivientes, países de museo que no pueden servir a nadie de modelo. Y casos como el de la Venezuela del comandante Hugo Chávez, que se debate ahora pese a sus cuantiosas reservas de petróleo en una crisis económica sin precedentes, mal podría servir para resucitar en el mundo el modelo comunista que en los años 60 y 70 llegó a entusiasmar a tan importantes sectores del primer y tercer mundo. El desapego a la ley ha nacido en el seno de los estados de derecho y consiste en una actitud cívica de desprecio o desdén del orden legal existente y una indiferencia y anomia moral que autoriza al ciudadano a transgredir y burlar la ley cuantas veces puede para beneficiarse con ello, lucrando sobre todo, pero también muchas veces simplemente para manifestar su desprecio, incredulidad o burla hacia el orden existente. No son pocos los que en la era de la civilización del espectáculo violan la ley para divertirse, como quien practica un deporte de riesgo. Una explicación que se da para el desapego a la ley es que a menudo las leyes están mal hechas, dictadas no para favorecer el bien común, sino intereses particulares, o concebidas con tanta torpeza que los ciudadanos se ven obligados a esquivarlas. Es obvio que si un gobierno abruma abusivamente de impuestos a los contribuyentes, estos se ven tentados a evadir sus obligaciones tributarias. Las malas leyes no solo van en contra de los intereses de los ciudadanos comunes y corrientes, además desprestigian el sistema legal y fomentan ese desapego a la ley que como un veneno corroe el Estado de Derecho. Siempre ha habido malos gobiernos y siempre ha habido leyes disparatadas o injustas, pero en una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, hay maneras de denunciar, combatir y corregir esos extravíos a través de los mecanismos de participación del sistema, la libertad de prensa, el derecho de crítica, el periodismo independiente, los partidos de oposición, la movilización de la opinión pública, los tribunales. Pero para que ello ocurra es imprescindible que el sistema democrático cuente con la confianza y el sostén de los ciudadanos, que no importa cuántas sean sus fallas, les parezca siempre perfectible. El desapego a la ley resulta de un desplome de esta confianza, de la sensación de que es el sistema mismo el que está maleado y que las malas leyes que produce no son excepciones, sino consecuencia inevitable de la corrupción y los tráficos que constituyen su razón de ser. Recuerdo que una de las impresiones mayores que tuve en 1966, cuando fui a vivir en Inglaterra, había pasado los 7 años anteriores en Francia, fue descubrir ese respeto, podría decir natural, espontáneo, instintivo y racional a la vez del inglés común y corriente por la ley. La explicación parecía ser la creencia firmemente arraigada en la ciudadanía de que por lo general las leyes estaban bien concebidas, que su finalidad y fuente de inspiración era el bien común y que por lo mismo tenían una legitimidad moral, que por lo tanto aquello que la ley autorizaba estaba bien y era bueno y que lo que ella prohibía estaba mal y era malo. Me sorprendió porque ni en Francia, España, el Perú o Bolivia, países en los que había vivido antes, percibí algo semejante. Esa identificación de la ley y la moral es una característica anglosajona y protestante,
no suele existir en los países latinos ni hispanos. En